en Él. Hay una lectura que le voy a leer en San Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Esa lectura está titulada en la Biblia como Jesús y la oración. Jesús y la oración. Gloria a Dios. Y voy a leer del versículo 6. Son solamente 3 versículos que voy a leer. Dice así el 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, nosotros sabemos que hay diferentes tipos de oración. Hay diferentes clases de oración. Gloria al Señor. Hemos hablado ya de la oración en acuerdo. Generalmente la oración en acuerdo es la oración que nosotros hacemos cuando estamos orando en grupo. Cuando estamos orando en grupo, estamos orando la oración del acuerdo. Pero también practicamos la oración del acuerdo cuando llamamos a alguien o a varias personas que comparten nuestra fe para pedirles que nos ayuden a orar por algo. Entonces, cuando yo llamo a la hermana Juanita, después le escribo a la hermana Mauren, al hermano Manuel, a la hermana Rubiet, empiezo a llamar a algunos hermanos y les cuento que tengo una situación por la que estoy orando y les digo, necesito me ayuden a orar en esa dirección, por eso. Y ustedes dicen, amén, pastor, claro que sí, lo vamos a apoyar en oración. Eso es una oración en acuerdo. Nos estamos poniendo de acuerdo para orar por algo. Cuando oramos en grupo, cuando, por ejemplo, oramos aquí a través del Facebook Live y estamos ustedes allá del otro lado y yo de este lado, y empezamos a orar por las peticiones de los hermanos, estamos orando también, es una oración en acuerdo, pero a su vez se convierte en una oración intercesora. Esa es otra forma de orar, la oración intercesora, que es la de interceder los unos por los otros. Pero en esta noche, bueno, hay otra oración que yo le llamo la oración corporativa. La oración corporativa es cuando oramos toda la iglesia y estamos orando varias iglesias, un concilio entero, un país entero, a una oración corporativa, ¿verdad? Estamos orando todos, ¿verdad? Un gran grupo de personas orando por algo, o por algunas o varias cosas, una oración corporativa. Pero existe la oración secreta, o la oración en el secreto. Esa es una oración muy, muy poderosa. Y esa oración secreta, ahora, ¿por qué se llama oración secreta o oración en el secreto? Porque es una oración que solo conoces tú, que eres el que la está pidiendo, que la está haciendo, y Dios. Porque quiero que, pues, es bien sabido que todas las oraciones, tanto las corporativas como las intercesoras, como las oración del acuerdo y la oración secreta, todas las oraciones se las hacemos al Padre, ¿verdad? Se las hacemos al Padre y las hacemos en el nombre del Hijo, ¿verdad? Recuerde que Jesús dijo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, ¿verdad? Creyendo lo recibiréis. Entonces, todas nuestras oraciones van dirigidas al Padre. Gloria al Señor. Recuerden ustedes cuando los discípulos le dijeron a Jesús aquí mismo en Mateo 6, enséñanos a orar. Y él dijo, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí todas nuestras oraciones
todas van dirigidas al Padre. Ahora bien, la oración en secreto es una oración única, por así decirlo. Todas las demás oraciones no son secretas. La corporativa, la oración en acuerdo, pues alguien tiene que ponerse de acuerdo conmigo, pues lógicamente va a tener que saber por qué estoy orando. Y la oración secreta es solamente Dios y yo. Es solamente usted y Dios. Es la oración secreta o la oración en secreto, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Entonces, de esa es la oración que quiero hablarte esta noche. Yo no sé si tú la practicas. Yo creo que sí. Como cristiano, como cristiana, tienes que practicar la oración en secreto. Es esa oración que tú tienes con el Señor y que no le cuentas a nadie. Son esas peticiones, esas necesidades, esas situaciones por las que tú oras, esas situaciones extremas, ¿verdad? Por las que tú oras, por las que tú clamas, que tú no quieres que nadie sepa, que nadie se entere, ¿verdad? Son muy personales, son oraciones tan íntimas, ¿verdad? Que es una oración en secreto. Es tú y Dios, Dios y tú, nada más. Y esa oración, dice Jesús aquí en Mateo capítulo 6, versículo 6 más, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bendito el nombre de Dios. Ok. Esta oración, los creyentes tenemos que practicarla muy continuamente. La oración en secreto. Esa cuando tú entras a tu habitación o tienes un lugar de oración, tienes un cuarto de oración, algunos le llaman el cuarto de guerra, y tienes apartado un lugar para orar en secreto. Nadie te escucha o nadie sabe cuál es tu oración que estás haciendo allí. Estás íntimamente ligado en la oración con Dios y esa oración está allí. Ahora, ¿qué se pide en las oraciones en secreto? Bueno, se piden muchas cosas. Cosas muy personales, muy privadas, una batalla que estamos luchando, una batalla interior, una batalla interna, ¿verdad? Y estamos orando allí para que el Señor nos ayude en cuanto a eso. Una petición muy privada, muy fuerte, muy íntima, algo que tenga que ver con una situación de problema, una situación matrimonial, una situación con un hijo, una situación difícil, ¿verdad? Que no se puede tratar así al aire libre, algo privado, muy íntimo. Esa oración en secreto delante de Dios, ¿verdad? Pero también en lo secreto pueden haber otro tipo de oraciones, ¿verdad? Orar por los pastores, orar por la iglesia, orar por el avivamiento de la ciudad. O simplemente entrar al cuarto de oración para adorar, para alabar y glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Exaltar el nombre de Dios en lo íntimo, en lo secreto, postrado, rostro en piso, adorando a Dios en la intimidad, sin que nadie sepa, Dios y yo, allí, yo adorando al Padre con todo el corazón, con toda mi devoción, en lo secreto, ¿verdad? Y esa oración en secreto, dice Dios, dice la Escritura, dice que Dios que ve en lo secreto, recompensará en público, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde se cumple aquella palabra que dice que el que se humilla será exaltado, ¿verdad? El que se humilla será exaltado. Esa oración en secreto es como una oración donde el hombre y la mujer se humillan delante de la presencia de Dios en secreto, ¿verdad? Y entonces Dios recompensará en público. Después vienen las bendiciones, viene la respuesta de Dios, viene la gloria de Dios sobre nosotros, empiezan a suceder milagros, Dios empieza a usarnos también, a que seamos de bendición para otros. Dios nos derrama una unción
poderosa sobre nuestra vida y empezamos a fluir en el Espíritu y a movernos en victoria y en gozo. Y la gente lo nota, la gente lo ve, la gente ve cómo somos prosperados, cómo somos bendecidos, cómo estamos llenos del gozo del Señor, porque Dios cumple su promesa que Él recompensa en público, ¿verdad? Gloria al Señor. La oración en secreto se puede hacer especialmente en el aposento, en el lugar secreto, allí se puede hacer, en el lugar secreto. Pero también tú puedes hacer tu propio lugar secreto en el templo, en la iglesia, cuando llegas, en el momento de adoración. Tú puedes estar allí postrado, adorando y orando en el Espíritu. Y esa se convierte en una oración en secreto. Antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo usaba una carpa, es una tela aquí, ¿verdad? De colores. Al final tenía varios hilitos, varias tiritas, y ellos se cubrían, ¿verdad? Y oraban en el templo, cubiertos, y eso era una forma de carpa o de lugar secreto donde ellos oraban, ¿verdad? Entonces convertían aquel lugar, aunque había público, habían otras personas, pero al orar en voz baja o aún en el espíritu, se convierte eso en un lugar secreto. No necesariamente solamente tiene que ser en el aposento, en un dormitorio, un cuarto de oración. Aún en el mismo templo, en los tiempos de oración, usted puede hacer del lugar donde usted esté, ya sea en la silla, postrada de rodillas allí, postrado, ya sea en el altar, usted puede hacer de eso, en su momento, su lugar secreto de oración. Orando en la intimidad, en voz baja y orando al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Ana, la mamá de Samuel, que iba al templo a orar, pidiéndole a Dios por un hijo, por lograr quedar embarazada? Y gemía ahí y le decía al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti por completo. Y Elí, cuando la veía, solo oía susurros en ella, solo la oía sollozando, al punto que él creyó que estaba ebria, y le dijo: ve a tu casa a dormir tu borrachera. No, ella no estaba ebria. No, mi Señor, le dijo ella, no estoy ebria. Pero ella allí estaba haciendo, en el templo, el lugar donde estaba arrodillada, estaba haciendo su lugar secreto, su lugar secreto. Así que, bendito el nombre del Señor, vamos a entender que de esta manera nosotros podemos estar en el lugar secreto, en la oración con Dios, y que debemos practicarla, la oración en secreto, porque tiene promesa de que seremos recompensados en público. Así que la motivación en esta noche es para que practiquemos la oración en secreto, la oración esa que el Señor recompensará en público. Practiquémosla, porque la oración en secreto es una oración de mucha, mucha bendición.